Introducción a los campos vectoriales, práctica. Con la finalidad de seguir avanzando sobre el temario de lo que es el cálculo 3 y en particular de lo que son los campos vectoriales en el cálculo 3, vamos a desarrollar esta práctica enfocando la teoría que vimos en el video anterior de lo que es la introducción a los campos vectoriales, pero ahora ya como un desarrollo en Python para ver cómo podemos representar estas estructuras en un lenguaje de programación formal como es Python, pero además cómo verlo gráficamente, cómo verlo visualmente. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Introducción a los campos vectoriales, práctica. Esto que vamos a ver el día de hoy en realidad es una práctica aplicada a los conceptos matemáticos de los campos vectoriales. Corresponde a la asignatura de cálculo 3 de la unidad temática 2 de los campos vectoriales del tercer semestre de la carrera de Ingeniería en Computación. La presenta Gerardo Rafael Valencia, su servidor, y bueno. Manos a la obra. Bienvenidas y bienvenidos a la práctica de cálculo 3. Es un placer darles la bienvenida a esta sesión donde la teoría de los campos vectoriales se convierte en acción. Esta práctica es fundamental para que ustedes, como futuros ingenieros e ingenieras en computación, dominen la implementación algorítmica de las funciones vectoriales. Esto incluso fue publicado por Thomas en el 2017. Transformaremos las ecuaciones en gráficos dinámicos que modelan el mundo real, desde el flujo constante hasta un vórtice, lo cual es esencial para el desarrollo de simulaciones y videojuegos. Les invito a mantener el foco y a participar activamente, y les recuerdo que pueden completar este material con los tutoriales del canal de YouTube Videoteca Valencia. Como contexto práctico, de la fórmula a la simulación en cómputo. En la ingeniería en computación, los campos vectoriales son el lenguaje para construir simuladores eficientes y motores gráficos. La tarea práctica consiste en el mapeo algorítmico de las coordenadas a vectores y su visualización. Usaremos librerías, ¿sí?, clave, como lo que es NumPy para el manejo matricial y Matplotlib para la representación gráfica. Librerías que hemos venido utilizando a lo largo de varios videos, sin embargo, son esenciales para seguir avanzando en esta estructura. Publicado por Stewart en el 2018.
Esta práctica nos entrena para traducir la notación matemática del tipo f de xy igual a p xy q xy en líneas de código funcionales, lo que constituye el núcleo de la simulación de partículas o fuerzas en cualquier sistema de cómputo, publicado por Stewart en el 2018. Los objetivos de la práctica es modelar y visualizar. Al finalizar esta sesión práctica, nuestro objetivo es que dominen las siguientes competencias. Primero, generar mallas, grillas, utilizar eficientemente el NumPy, que es una clase que nos permite el manejo numérico en Python. Por ejemplo, np-hgrid para definir y crear el dominio espacial de trabajo. Implementar campos, traducir con precisión la función f en una función Python que retorne las componentes u y v vectorizadas. Visualizar con Keeper, emplear correctamente la función plot Keeper, ¿sí? Que es una estructura específica de gráficos de Matplotlib para graficar y optimizar e interpretar el flujo de los campos vectoriales. Recordemos que Matplotlib.Keeper nos representa una estructura, una subclase que puede representar un PLT como plot para el gráfico general. Estos objetivos buscan desarrollar la competencia de modelado, que es fundamental para la ingeniería de software que involucre física o dinámica de datos, publicado por Millington en el 2018. La relevancia práctica. ¿Por qué codificar el flujo? Bueno, la relevancia de esta práctica es su impacto directo en la cinemática computacional. Al codificar el flujo, estamos programando la lógica de movimiento y la distribución de fuerzas. Un ingeniero o ingeniera en computación debe saber manipular parámetros como el scale en PLT-Keeper o el dominio en np-arrange, ya que estos controlan la fidelidad visual y la precisión del modelo de la pantalla, publicado por Hunter en el 2007. Recuerden que todos los aspectos visuales, la distribución de puntos de iluminación en la pantalla, que son lo que forman las imágenes completas, ¿sí? Que se conocen como píxeles. Es lo que nos permite en un momento dado formar imágenes, dar calidad y hacer o generar la simulación de movimientos, de estructuras, de profundidad, etc. Sin esta habilidad práctica, el concepto teórico se queda como una abstracción, limitando la capacidad de diseñar simulaciones eficientes y realistas. El futuro de la práctica al prototipo. De la práctica al prototipo. Esta habilidad de visualizar campos vectoriales es directamente transferible y al desarrollo de prototipos de inteligencia artificial y robótica. Mañana estarán diseñando algoritmos de control de movimiento para drones o vehículos autónomos, que es parte de lo que es precisamente la ingeniería en computación, donde la ruta se define por un campo vectorial de navegación.
La práctica de hoy les permite o nos permite enseñar, ¿sí? A depurar y validar la lógica vectorial, un paso crucial antes de implementar el modelo en un entorno 3D o hardware real. Esto publicado por TechCrunch en el 2021. Es el momento de invertir en tu futuro para seguir explorando las fronteras entre el cálculo y la inteligencia artificial. Ya sabes, si puedes, suscríbete al canal de YouTube Videoteca Valencia, o si tienes contactos a los cuales les pueda servir, y de una vez aquí hago la aclaración. En este canal, además, por ejemplo, si tienes contactos que vayan a presentar su examen para quedarse en alguna universidad, existe un playlist de matemáticas en Videoteca Valencia para preparar precisamente los exámenes para las universidades. Entonces, si tienes gente que esté en ese periodo, invítales a que se suscriban al canal de YouTube, y si gustan me mandan un mensaje a través del canal y les mando el link donde está ese acceso para que tengan el playlist para la preparación de cursos para la entrada a la universidad. Es totalmente gratuito también. El repaso teórico clave: el campo vectorial fxy. Antes de codificar debemos tener clara la estructura que vamos a implementar. El campo vectorial 2D asocia a cada punto xy un vector con dos componentes, el componente u y el componente v, que son funciones escalares de x y y. F de xy es igual entonces a u con respecto a xy y a v con respecto a xy. La clave de la práctica es que nuestro código en Python debe realizar este mapeo para miles de puntos de la grilla, o sea, de la estructura gráfica que vamos a ver simultáneamente. La función vectorial nos da la dirección y la magnitud de las flechas que se dibujarán, o que se dibujará con el PLT Keyword, con su punto inicial en XY, y obviamente la magnitud de la flecha representa la fuerza de cada uno de esos vectores. Larson 2010. La práctica dirigida entonces el campo de flujo puro f de 1,0 es un planteamiento del ejercicio. Vamos a modelar el campo más simple, el flujo constante hacia la derecha. Fxy igual a 1,0. El paso 1, vamos al análisis teórico de componentes. La componente uxy igual a 1 es constante y positiva, indicando el movimiento horizontal. El componente vxy igual a 0 es constante, indicando la ausencia de movimiento vertical. El paso 2 es el cálculo de los puntos ejemplos en, por ejemplo, 5, menos 2, f de 5, menos 2 es igual a 1,0. En 0,8, f de 0,8 es igual a 1,0. En conclusión, este campo es uniforme en magnitud, y a la magnitud de f es igual a 1, y la dirección simulando un viento constante sin turbulencia. Esto fue publicado por Thomas en el 2017. Para la práctica dirigida, en este caso, la visualización de la traslación con NumPy, la implementación en Python es sencilla. Aprovechando la vectorización de NumPy,
para el campo constante. Aquí se usa el NP, o sea, NumPy, el objeto de NumPy creado, .once like, y np.zeros like en el lugar de un bucle for, lo que demuestra la eficiencia del cálculo computacional que exige la ingeniería. Esto publicado por Hunter en el 2007. Así tenemos que el campo rotacional del vórtice f de menos yx, el planteamiento del ejercicio es que vamos a analizar el campo de rotación fundamental para el modelado del vórtice y campos magnéticos, de acuerdo a Stewart, en el 2018. Esto es f de xy igual a menos yx. El paso 1 es el análisis teórico y componentes. Los componentes u igual a menos y significa que la fuerza horizontal es máxima en la parte superior del vórtice. La componente Vx significa que la fuerza vertical es máxima a la derecha e izquierda. El paso 2 es la demostración de perpendicularidad. El vector de posición R de XY y el vector del campo F igual a menos YX son perpendiculares en cualquier punto, ya que el producto punto es 0. Esto es R por F es igual a X menos Y más Y por X igual a menos XY más XY, y esto es igual a 0. Esto comprueba analíticamente la rotación, o sea, el sentido de la rotación de la imagen. Esto lo vamos a ver más claramente cuando veamos la imagen. El campo fuente de expansión f de xy, el campo fuente o source simula un fenómeno que emana del origen y se expande. Esto es parte del origen del centro y se va expandiendo como un remolino. F de XY es igual a XY. Para este análisis teórico y sus componentes, ambos componentes son iguales a sus respectivas coordenadas, lo que implica que el vector F siempre apunta directamente fuera del origen. 0, 0. La interpretación de la magnitud. La magnitud de la fuerza es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, que son los componentes de la fuerza del vector. Nos dice que la fuerza de expansión es linealmente proporcional a la distancia al origen. Las flechas serán más largas lejos del centro, lo cual es la clave para simular las explosiones, por ejemplo, o la expansión de una carga positiva. Todo esto fue publicado y analizado por Thomas en el 2017. La implementación vectorial del campo radial, la fuente y la optimización visual de escala. La creación de la grilla, el dominio espacial. Obviamente estamos hablando de un campo de 2 dimensiones XY igual a np.messageGrid, np arrange menos 4, 4.1 con 0.8, np arrange menos 4, 4.1, 0.8, que esta línea define el dominio bidireccional donde se dibujarán los vectores. Crea una cuadrícula o malla regular de puntos. NP arrange menos 4, 4.1, 0.8, entonces genera
una secuencia de puntos que va desde -4 hasta 4 con pasos de 0.8 en su trayecto. np.meshach-gris toma esta secuencia para el eje X y Y genera dos vértices. El vértice X, dos matrices, perdón. La matriz para X y la matriz para Y. Con el vórtice del 0,0 para su expansión, que contiene las coordenadas de cada punto de la grilla. Esto es clave para el cálculo vectorizado de NumPy. Si se dan cuenta, ya la calidad y la capacidad de programación aquí sí requiere ya un poco más de comprender algunos conceptos matemáticos, porque todo esto es una representación matemática llevada a la programación en Python. La implementación del campo vectorial U igual a X y V igual a Y. Aquí se traduce la función matemática del campo, la fuente a código. El campo es f de xy igual a el arreglo u de xy y v de xy. Y se define como u de x, u igual a x, y la componente horizontal del es igual a las coordenadas de x, y v igual a y. La componente vertical es igual a la coordenada y. Como x y y son matrices, u y v también lo son, lo que permite calcular las componentes de los vectores, todos los puntos de la grilla, simultáneamente en la vectorización. La visualización y ajuste de escala. El plt.keyword toma los valores de x, y, u y v, y esta función de matplotlib dibuja el campo vectorial. Las primeras 4 matrices x, y, u, v le dice a la función dónde dibujar las flechas en x, y, y cómo dibujarla con componentes del tipo u y v. La escala igual a 30, este es un ajuste crítico. El campo fuente, los vectores son muy pequeños cerca del origen, y al establecer una escala alta se amplifica la longitud de las flechas para que sean visibles y la forma del flujo sea interpretable. Sin este ajuste, la gráfica sería vacía en el centro. La práctica dirigida para lo que es el código para el campo de fuente y escala. El código del campo fuente es directo, pero requiere un ajuste crucial en el parámetro escala de matplotlib. El ajuste de la escala igual a 30, es una decisión de ingeniería práctica. Como los vectores cerca del origen son casi cero, un ajuste de escala, o sea, el incremento es como multiplicarlos, vamos a decir, por un escalar de 30, incorrecto haría que fueran invisibles. Tenemos que buscar una escala suficiente para que puedan ser visibles. El ingeniero debe balancear la escala visual para una correcta interpretación. Esto fue analizado por Hunter en el 2007. La simulación de radiación o expansión central, el campo fuente. El campo fuente es un campo vectorial donde la dirección siempre apunta hacia afuera, desde un punto central, el origen. La longitud del vector es directamente proporcional a la distancia desde ese centro. Cuanto más lejos estés del centro, más fuerte es el empuje o la velocidad. La analogía práctica, el rociador de agua, por ejemplo, imagina un origen 0,0
es un rociador de agua conectado al centro de un jardín. El punto central, fuente, es donde se encuentra la manguera del radiador, y la dirección, el agua o el flujo siempre sale radialmente del rociador. No hay giros, solo una expansión hacia afuera. La magnitud fuerza cerca del rociador, el radio de radio pequeño, el agua se muestra lentamente y con poca fuerza. El vector es corto. Lejos del rociador, a radio grande, el agua ha acumulado velocidad y viaja con mayor fuerza antes de caer. El vector es largo. Es exactamente lo que vamos a simular ahorita. La simulación de radiación o expansión central como campo fuente. El término de cálculo 3, la función de campo fuente f de xy igual a xy, se explica así. El punto xy es el vector en ese punto f de xy. La dirección del vector unitario, el vector f, siempre tiene la misma dirección del vector de posición r de xy. Si esta es 3, 4, por ejemplo, el vector es 3, 4, apuntando directamente hacia afuera, alejándose del origen. La magnitud o longitud, la magnitud de f es igual a x al cuadrado por y al cuadrado, que es exactamente igual a la distancia del origen. Esto confirma que la fuerza de expansión crece linealmente a medida que nos alejamos del centro. Analizando el código, vamos a explicarlo un poco más a detalle. Código Python completo, simulación de radiación o expansión central, campo fuente. Para empezar, necesitamos importar las librerías, como es import el numpy para crear un objeto np. Para la gráfica vamos a importar el matplotlib.pyplot, ¿sí? Y vamos a generar un objeto del tipo plt, ¿sí? Que es el plot. La creación del dominio grilla. Generamos los puntos desde -4 a 4 con un paso de 0.8 como lo habíamos definido. Dominio eje igual a np.arrange -4, 4.1 con 0.8. XY igual a np.messageGrid. Con esto estamos creando el grid, o el grid horizontal y vertical en X y Y. Con el dominio en eje del eje y el dominio del eje para X y para Y. La implementación del campo fuente f de xy igual a xy, que es exactamente lo mismo. El vector de la fuerza v en cada punto xy es igual a su posición. Esto es u igual a x y u, que es el componente horizontal u, que es la matriz de coordenadas en x, y v de y, que es el componente vertical de la matriz de coordenadas en y. La visualización con el ajuste crítico de escala, plot figure fix size. Recuerden que esto nos da el tamaño de la figura. En este caso estoy trabajando con 8.8. Esto lo puedo modificar para hacerla más pequeña o más grande, pero sin embargo esta es la que cabe en pantalla, por eso la estoy trabajando de ese tamaño. A ver, no me brinqué nada, no. Ok, ahora sí. Para el siguiente paso tenemos el plot.keyword, que dibuja el campo vectorial. El parámetro scale es crítico, un valor alto como 30, amplifica los vectores pequeños cerca del origen, permitiendo la visibilidad del patrón de expansión. Entonces, plot cleaver X, Y, U, V, que son los componentes vectoriales. Y aquí lo que voy a usar es un color, ¿sí? Por ejemplo, aquí
el dark orange, que sería un color cercano a rojo, o sea, es un naranja oscuro. Y la escala que voy a utilizar es 30. La escala de unidades está definida con base en XY. Bueno, este es ajusta la escala para visibilidad y este asegura que la escala se interpreta en unidades de los ejes X y Y. Luego el pivot, que es el centro, y me dice va a estar en el centro, el middle. Centra las flechas en los puntos de la grilla de la configuración y títulos. El plot title, que es el título del gráfico, hace una simulación de expansión central, campo fuente, ¿sí? Ese es el título que estoy poniendo. Y bueno, y los datos que le estoy dando son el MATBF para que ajuste el tamaño del título a la gráfica y que utilice un font size, un tamaño de letra de 16. Luego el plot X label es el título del eje de las X, el plot Y label el título del eje de las Y, el plot grid true, o sea, para que se vea la grilla, la expansión del gráfico, con una línea estilo como esta y con un alfa de 0.6 para su expansión. El plot.gca.set_aspect, el cual mantiene la proporción para que el círculo se vea redondo, ¿sí? Entonces mantiene proporción entre X y Y para que se los tome como iguales en su movimiento. Y el plot.show muestra la gráfica en la ejecución. Vamos a ver cómo se genera, antes de pasar a esto, vamos a ver cómo se genera esta gráfica, ¿sí? Debe de llamar simulación de radiación y expansión. Vamos a buscarla. Aquí tenemos entonces, todavía, y vamos a abrir el archivo en cálculo 3, aquí está, y decíamos que era simulación de radiación o expansión. Simulación, aquí está, 2.0, simulación de radiación o expansión central, campo fuente. Muy bien. Este es el código, vean que es un código muy pequeñito, ¿sí? Es un código simple para la generación de campos vectoriales. Es justo el código que acabo de explicar y vamos ahora a generar la ejecución del mismo. Aquí va a generarlos precisamente un campo vectorial simple en el cual vamos a tener un vórtice y del vórtice va a extenderse, y si ustedes se dan cuenta, las flechitas en el centro son muy pequeñitas, pero conforme se van extendiendo hacia afuera, son flechas más grandes que representa precisamente el crecimiento de los vectores, la fuerza, como si estuviera un radiador de agua precisamente, en donde tenemos la manguera en este centro y está mandando el agua al que riegue todo el jardín. Bueno, es precisamente esta simulación de la forma en la que se genera. Y a esto que vemos aquí en el eje de X y Y es el campo vectorial. Ahora, si nosotros modificáramos algunas estructuras, y esto lo aprovecho para que vayan viendo ustedes cómo se pueden modificar estas estructuras para la manipulación de los objetos en Python. Por ejemplo, voy a pedirle que haga más pequeñito el gráfico y observamos que ahora ya es más pequeño este gráfico. Ahora voy a regresarlo al 8.8 y bueno, voy a subirlo ahora a 10.10. 10.10 para que vean precisamente esta estructura. Ok, ahora vamos a ver que el gráfico es más grande. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le dijera 10 y 8? Entonces estaríamos hablando de una
diferencia en cuanto a los ejes X y Y. Y esto pero no lo vemos. Déjenme cerrar este porque no lo cerré, por eso no lo muestra. Sí, como gráfico, ahí está. Y entonces vean que cuando yo le pongo este tipo de estructuras, en este caso que puse 10 y 8, me abre el gráfico, ¿sí?, de una manera distinta. Para este caso que quiero generar campos vectoriales cuadrados, entonces tengo que utilizar el mismo valor para X y el mismo valor para Y. Esto es, aquí ponemos 8, 8, y en su ejecución ahora sí nos va a dar el campo vectorial rectangular normal. Muy bien. Ahora, la escala que pusimos fue 30. ¿Qué pasa si yo lo aumento, por ejemplo, a 50? Bueno, observemos la diferencia aquí. El tamaño se hace muy pequeño. De hecho, sí se alcanza a ver, pero la expansión no alcanza a mostrar ya en la parte de afuera. ¿Y qué pasa si lo bajo a 10? Entonces observemos y vean cómo se ve aquí la escala que va creciendo, porque es inversamente proporcional al tamaño de los vectores. Los vectores en el centro más pequeñitos, los vectores en las orillas más grandes, porque representan una magnitud mucho mayor. ¿Ok? Bueno, entonces con esto podemos ver que la manipulación es muy sencilla para este tipo de campos. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de -4 ponemos -8, por ejemplo, y acá ponemos 8? Ok, con un incremento vamos a dejarlo de 0.8 igual y observamos entonces qué es lo que me va a generar. Entonces vean que incrementa el número de vectores fuertemente. Esto es lo que conocemos entonces como campos vectoriales. Y vamos, ahora, si yo aquí dejo el 0.8, pero aquí le doy, por ejemplo, 1.1, bueno, 1.2 para que sea más evidente. Entonces, observemos que se expanden más, pero se reduce el número de vectores, ¿sí? En cambio, si aquí yo le dijera que trabaje, por ejemplo, con 0.4, ¿sí?, entonces lo que va a ocurrir es que va a incrementar el número de vectores, pero se van a hacer más pequeños. Muy bien, esto es entonces las manipulaciones en los campos vectoriales. Imagínense que ustedes quieren simular una explosión, ¿sí? Bueno, pues entonces lo que tienen que hacer es ver cómo va a ir cambiando. Y cambiando los campos vectoriales, primero pequeños, después más grande, y entonces vamos a ir modificando estos valores para que se vayan generando las imágenes de este tipo y se genere la especie de movimiento de expansión. Muy bien, esto sería esta parte. Regresamos a la presentación. Y ahora, el modelando la gravedad en 2D. En la simulación de física en videojuegos, la gravedad newtoniana alrededor de un punto, ¿sí? Esto es un planeta o un atractor, se modela con un campo de la forma F de XY menos C sobre R cuadrada por UR, donde C es una constante y R es la distancia al centro, ¿sí? Y vamos precisamente con el componente matemático UR, que es el vector unitario. Este campo se conoce como campo de sumidero, donde todos
los vectores apuntan hacia el centro. Esa es la gravedad, precisamente, con una magnitud que aumenta drásticamente cerca del centro, cerca del punto, y la programación de este modelo requiere manejar la complejidad de la distancia r y crucialmente la singularidad matemática en el origen 0,0 para evitar la división por cero, precisamente. Esto publicado por Lengyel en el 2012. Para poder entonces definir, por ejemplo, una órbita alrededor de un planeta con una gravedad constante que esté permitiendo el mantener con una fuerza específica centrípeta, la fuerza contrarrestando la fuerza centrífuga, para que pueda ser una órbita constante de un planeta, entonces se requiere el manejo de estos valores de gravedad. Los algoritmos de flujo de carga eléctrica. El campo eléctrico de una carga puntual Q sigue la ley de Coulomb, resultando en un campo fuente de repulsión si la carga es positiva en un simulador, y se define el punto de la carga Q, el origen. La función calcula el vector unitario de dirección para cada punto de la grilla. La magnitud del vector f en x y y se calcula inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esto es 1 sobre r al cuadrado. Y la práctica de la ingeniería en este escenario exige optimizar el cálculo de la distancia y el vector unitario para cada punto de la grilla y gestionar la singularidad en la posición de la carga. Esto publicado por Griffiths en el 2017. Otro campo que podemos analizar es un campo parabólico f de x de y, x cuadrada, en donde el planteamiento podemos analizar y codificar el campo no lineal asimétrico f de x, y, en donde el componente de x es al cuadrado, y el análisis de los ejes clave, el eje x, y igual a 0, f igual a 0, x al cuadrado. Los vectores son puramente verticales y simétricos respecto al eje y, pero crecen con respecto al eje x. Y entonces esto hace que se abra desde un origen, desde un vórtice, hacia el exterior y hacia arriba, formando precisamente una parábola. Los vectores son puramente horizontales y crecen linealmente con y. El paso 2, que serían los puntos clave para la simetría, en 2,1, f2,1 igual a 1,4, en menos 2,1 sería igual 1,4, ¿sí? Y en 2, menos 1 sería igual, bueno, sería menos 1,4, que sería inversa. Este campo, al ser una combinación asimétrica, produce un flujo que no es fácilmente predecible sin la visualización, mostrando la potencia de la práctica, según Thomas en el 2017. Para lo que es un pseudocódigo de simulación con grillas, con grilla irregular, ¿sí? El simulador, las simulaciones complejas, como la dinámica de fluidos, se utiliza a menudo grillas irregulares o con mayor densidad en zonas de interés.
Este pseudocódigo ilustra cómo se genera una grilla más densa cerca del origen, la zona que se conoce como de alta variación. Las líneas al normalizar, o la línea normalizar igual a verdadero, es una clave práctica en el análisis del flujo óptico, donde se prefiere ver solo la dirección y no la magnitud para estimar el movimiento. Esto es un análisis desarrollado por Shapiro y por Stockman en el 2001. El código para la simulación de una grilla irregular es la importación de las librerías que ya conocemos, que es el import numpy as np, el import matplotlib as plot, y la definición del campo vectorial, que es la definición campo vectorial x, y, que también ya lo conocemos, pero ahora vamos a utilizar el componente y como x al cuadrado para poder generar una expansión desde el origen hasta la parte externa. Y vamos a retornar o a recuperar los valores de y de x, u y de y, v. Aunque aquí aparece como y x al cuadrado por la función matemática, donde u es igual a y v es igual a x cuadrada, que es una parábola. La creación de la grilla no uniforme densifica cerca del origen. El pseudocódigo permite concatenar, y el arrange se traduce así como en numpy, y el dominio menos denso, ¿sí? Menos 3, menos 2, menos 1, los puntos bajos np arrange menos 3, menos 1, menos 1, menos 1, y el dominio denso cerca de 0, que es menos 1.0, menos 8, menos 0.8, menos 0.6, 0.8, 1, etc. Los puntos densos NP es menos 1, 1.1, 0.2, y el dominio menos de, o sea, esto, recuerden que esto es el paso, esto es lo lejos que está un vector de otro. Esto es mucho más lejos que una quinta parte aquí. La nota NP arrange 131 resulta de 1,2 ajustando para incluir el 3. Los puntos altos igual a NP arrange 1,3.1,1 permite concatenar todos los puntos para formar el eje único. Y los puntos eje NP concatena puntos bajos, puntos densos, puntos altos, y los puntos eje NP lo vamos a ver gráficamente para que se entienda mejor. NP unique puntos eje nos permite eliminar los duplicados en las uniones menos 1,1. Para crear la malla 2D, a partir de la lista de puntos no uniformes, x, y igual a np message grid puntos eje puntos y. Y bueno, después viene el cálculo. Obviamente este es un código mucho más complejo que el que analizamos anteriormente, porque es una grilla irregular. Y este es u, v igual a campo parabólico x, y. Y al normalizar los vectores u norm, v norm y igual a v, v con sus magnitudes. Esto implementa la funcionalidad de normalizar igual a verdadero del pseudocódigo para las magnitudes igual a np punto en la raíz, este es en la raíz cuadrada de u al cuadrado más v al cuadrado, que es el cálculo de la magnitud. Evitar la división por 0, ¿sí? Esto es rellenando con 1.0 donde la magnitud es 0.
Esto es si las magnitudes es igual a 0, entonces vamos a ponerle como magnitud igual a 1. Esto es para evitar que nos vaya a dar un error de división entre 0. U norm es igual a U entre las magnitudes y V norm igual a V entre las magnitudes. Esto es para la normalización de los vectores. Luego el PLT figura el tamaño de la figura, aquí está generada a 1010, ya sabemos que podemos manipular estos valores. Y el dibujo de los vectores lo vamos a hacer a través de las coordenadas X, Y, U norm, que las estamos calculando, y V norm, con los vectores normalizados. Y esto, el color, vamos a utilizar un color azul. De hecho, estoy utilizando diferentes colores para que vean que podemos manipular los colores sin problema. La escala que vamos a utilizar va a ser 15, también la podemos manipular. Y la escala de unidades XY, y el pivot va a ser en el centro de la figura. Vamos a poner un título que diga campos vectoriales, campo vectorial normalizado, ¿sí? Y esto con una grilla irregular, normalizado como mat BF con XY, y con el ángulo al cuadrado para su normalización, y el tamaño de la letra que vamos a utilizar para este título es 14. Vamos a poner en el eje de las X título, eje de X más denso entre -1 y 1, y el eje de las Y más denso entre -1 y 1. Y el plot grid true line style de este tipo con el alfa de 0.6. El plot gca.set aspect igual 1. Esto es importante para que los vectores se vean correctos. Y el plot show para ver el gráfico. Esto nos va a llevar a generar una gráfica como la que vemos aquí. Ahorita la vamos a generar para que lo puedan ver, y modificar algunos parámetros para que veamos la diferencia. Grillas irregulares, vean que aquí tiene una regularidad específica y acaban cambiando las regularidades por la separación de vectores y demás. Por eso se conocen como grillas irregulares. Entrando aquí, vamos entonces ahora a cerrar este ejercicio y vamos a abrir uno nuevo que va a ser precisamente el de también 2.0 simulación. Esto es grilla irregular, déjenme ver dónde anda. Código, aquí está, código para grilla irregular. Este es el código que acabamos de analizar precisamente, es el que vimos ahorita, y vamos a ejecutarlo y después hacemos algunas modificaciones. Entonces aquí tenemos, vean que nos genera precisamente este campo irregular, y vamos ahora primero, para que podamos ver que realmente podemos estar manipulando estos datos, vamos, aquí puse un 8.8, teníamos un 10.10 en el, ¿cómo se llama? En la presentación. Vamos a poner el 10.10 para que vean cómo se hace más grande. Aquí tenemos el 10.10 precisamente. Ya que tenemos ahora vamos a manipular para ponerle, por ejemplo, aquí una escala 30. Esto recuerden que como son inversos, los vectores se hacen más pequeños. Entonces, si lo queremos más grande, por ejemplo, voy a poner aquí un 5 en lugar de un 30. Y entonces resulta que los vectores van a hacerse más grandes. Y aquí tenemos los vectores irregulares, la distribución de la grilla totalmente irregular para los vectores. Ahora, voy a dejarlo en un 10 para que no sea tan grandote, que quede más o menos, ahí se ve un poco mejor ver, ¿sí? Y
ahora vamos a... ¿qué otra cosa vamos a modificar aquí? Permítame tantito. Las magnitudes. Aquí me dice que le ponga 1.0 cuando sea 0. Y vamos a ver qué pasa si metemos un escalar en la... Ok. Miren, aquí lo que voy a hacer es poner un 2 para aumentar al doble la magnitud calculada. Y entonces observen que se hace una modificación total de la magnitud precisamente por la multiplicación y el crecimiento que estoy manejando. Pero si yo aquí en lugar de eso lo multiplico por 0.2, ¿sí? Entonces observemos aquí el comportamiento. Vean cómo crece al doble la magnitud, bueno, 5 veces el tamaño de los vectores, porque estoy multiplicando por 0.2, que es una quinta parte del 2. Ahora, si yo lo multiplicara por 0.1, ¿sí? Estoy hablando de que se aumente 10 veces el tamaño original de la magnitud. Observemos y vean cómo se hacen mucho más grandes, 10 veces el tamaño original de la magnitud. Y aquí, por ejemplo, si le dejo en 1, es como no ponerle por nada, y entonces este es el tamaño original normal. Aquí lo vamos a ver, este es el tamaño original normal. Muy bien, bueno, con esto podemos ver que se puede manipular tanto los vectores en grillas constantes normales o en grillas irregulares como esta que está aquí, para la generación de efectos tipo explosión o detalles de simulación, sobre todo en videojuegos. Regresando a la presentación, el ahorro computacional del cálculo vectorial, la implementación vectorizada de los campos usando NumPy es una métrica de rendimiento esencial, y la vectorización en Python reemplaza los lentos bucles for. Por ejemplo, si esto lo queremos hacer en bucle for generando cada uno de los vectores, sería un cálculo computacional impresionante y consumiría muchísimos recursos de cómputo, y los videojuegos serían lentísimos, ¿sí? Entonces, las operaciones internas de NumPy optimizadas en lenguaje C, normalmente en lenguaje Python, permiten el logro de ganancias de velocidades de 10 a 100 veces más grandes que las de los ciclos for, por ejemplo. Esto fue publicado incluso por NumPy Docs en los documentos de NumPy en el 2004. La operación pues son los cálculos U y V y el rendimiento típico. Los métodos clásicos como bucles secuenciales lentos para n al cuadrado y los puntos O n al cuadrado por iteración. Mientras que nosotros hacemos cada ciclo para generar cada uno de los vectores, NumPy genera la vectorización instantánea de todos esos puntos. El método vectorizado NumPy permite un paralelizado SIMD muy rápido, y esto es, las operaciones son mucho más rápidas que en los ciclos. Los ciclos pueden ser for, pueden ser while, pueden ser do while, etc. Pero en realidad pues es mucho más rápido utilizar la vectorización por parte de NumPy. Para un ingeniero en computación que diseña simulaciones 3D con millones de puntos, esta optimización de tiempo de ejecución es el valor práctico más importante de esta unidad. Esto publicado por Godfellow y colaboradores en el 2016. Para lo que es el desarrollo profesional del perfil del ingeniero con habilidades de simulación, la capacidad práctica de modelar y visualizar los campos vectoriales en un entorno de programación define un perfil altamente especializado y demandado.
Esta habilidad abre puertas a roles como ingenieros de algoritmos, responsables del desarrollo de la lógica para la física de partículas y movimientos con inteligencia artificial. El desarrollador de engines, desarrolladora de engines, que son capaces de codificar la física de fenómenos complejos, el viento, la resistencia, fluidos, directamente en el núcleo del motor gráfico. Esto lo pueden ver incluso en videos que tengo publicados en el canal de YouTube Videoteca Valencia sobre Blender y la simulación de pastos, de follaje de árboles, de agua, de fuentes, etcétera. También pueden trabajar como expertos en visión por computadora, utilizando campos vectoriales para calcular el flujo óptico y el seguimiento de los objetos en video. Este conjunto de habilidades prácticas les permite acceder a roles en la industria de los videojuegos AAA, la realidad virtual VR y el desarrollo de software de ingeniería. Es la prueba de que el cálculo 3 se traduce realmente en dinero, como cuando son contratados para ese tipo de cosas. Esto incluso fue publicado por TechCrunch en el 2021. Para desarrollar el algoritmo del campo del sumidero, por ejemplo, el desafío es codificar el campo del sumidero FDXY con este campo, que es lo opuesto a la fuente. Esto simula una absorción, o sea, como un remolino o su sumidero, donde todos los vectores apuntan hacia el origen, no hacia afuera. Esto lo vamos a ver en un video posterior. Y la codificación de la implementación VXY simplemente lo que hace es cambiar los signos de X por menos X y de Y por menos Y. Y esto va a invertir la dirección de los vectores. El análisis, cómo afecta la elección de los parámetros de escala a la visibilidad de los vectores, sabiendo que su magnitud es mínima cerca del origen. Bueno, por otro lado, la reflexión crítica. ¿Por qué un ingeniero debe evitar la división por cero en el punto 00 si el campo fuera gravitacional? Porque estaríamos creando una singularidad, porque la energía tendería a infinito. O sea, esto y obviamente ni siquiera lo podemos comprender, ¿no? Este desafío cimenta su comprensión de la dirección, la magnitud y la singularidad en la programación de campos. Esto analizado por Stewart en el 2018. Como preguntas interactivas que vale la pena el diseño, vale la pena pensar con respecto a la optimización de la gráfica. El diseño práctico de la visualización es tan importante como el código. La visualización del PLT Keyword tiene el parámetro pivot que controla la alineación de las flechas con el punto de la grilla. Como pregunta de reflexión, ¿cuál es la implicación práctica de cambiar el pivot de middle? La flecha se centra en el punto de la grilla o, a tile, la flecha inicial del punto de la grilla. Pues tendríamos un origen en un punto distinto. ¿Por qué los ingenieros prefieren usar el middle al simular el vórtice de un flujo? Porque es un crecimiento controlable constante. La razón de ingeniería: al usar el middle, la grilla de flechas se ve más limpia y simétrica, representando finalmente la ubicación de la fuerza
o velocidad en un punto exacto del espacio. Si se usa el tail, la gráfica se desplaza visualmente, lo que puede distorsionar, lo que les comentaba, la interpretación del flujo. Esto publicado por Matplotlib en el 2024. Estamos utilizando incluso referencias de los, vamos a decir, de las referencias directas de Python, de los desarrolladores de Python. El resumen de la práctica de la ecuación del gráfico, los puntos clave de la gráfica son las habilidades de implementación y visualización que logramos. La grilla vectorizada, dominamos NP Mesh Grid y la vectorización de NumPy para el alto rendimiento. Los modelos prácticos, implementamos los 3 campos fundamentales, traslación, rotación, vórtice y expansión fuente. La visualización crítica, utilizamos el PLT-Keeper y aprendimos a controlar los parámetros esenciales como la escala, el pivot, para garantizar la fidelidad visual del modelo. Y el análisis de las singularidades, identificamos dónde el modelo matemático se rompe, ¿sí? Por ejemplo, en la división por cero, y cómo la ingeniería debe gestionarlo para evitar esos errores. Publicado por Hunter en el 2007. Como conclusión práctica, el cálculo 3 como herramienta de cómputo, esta práctica nos permite concluir que el cálculo vectorial es la interfaz matemática y algorítmica para interactuar con la física y las dinámicas de datos. Al dominar la implementación de los campos vectoriales, ustedes están preparados para analizar el rendimiento algorítmico, vectorización de NumPy y resolver problemas de ingeniería a través de los modelos visuales como Matplotlib. Esto publicado por Stewart en el 2018. La capacidad de traducir una ley física a una función programable y visualizar su flujo es la que distingue al ingeniero capaz de crear simulaciones realistas y eficientes, una habilidad esencial en su desarrollo profesional. Publicado por Stewart en el 2018. Gracias, codifica con tu conocimiento, continúa más bien y codifica tu conocimiento. Ya sabes que puedes contar con los videos de Videoteca Valencia. Bueno, hemos comprobado que la teoría y la práctica de los campos vectoriales son la clave para la ingeniería en computación. Ya sabes que contamos con muchísimos videos de varias áreas y que puedes utilizarlos en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Estas fueron las bibliografías, utilizadas para el desarrollo de esta presentación, tanto bibliografías como referencias web que fueron utilizadas para la presentación. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.